Buenas noches, mi grupo está Buenas conformado por noches, mi quien les nombre es habla, Camilo Lina González, Romero, soy Sebastián profesional en Parra, Ciencias del Sebastián Deporte y la Patiño, Educación Física, Jenny Torres egresado y de la Jonathan Universidad de Arango. A Cundinamarca y continuación se especialista en alta presentará la gerencia y entrevista de los desarrollo profesores del deportivo. sector público y He privado trasegado para bastantes la años con la materia de educación, con políticas la pedagogía y educativas. con el ámbito deportivo, Presentado para el tanto profesor en Alan León. colegios, en gran parte militar, en institutos de recreación y deportes y hoy en día en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En estas cuatro preguntas que se me están realizando, quiero argumentar lo siguiente. La primera pregunta dice, ¿qué condiciones han cambiado para el concurso docente e ingreso al servicio? ¿Está usted de acuerdo con estas condiciones? Frente a esta pregunta quiero argumentar que creo que no han cambiado muchas cosas, se siguen manejando las cosas a la antigua y de alguna forma muy políticamente. No se hacen los suficientes concursos al mérito para muchos docentes que son egresados ya, graduados y que tienen todas las condiciones para trabajar con el Estado. Aún hoy en día vemos como muchos docentes antiguos tienen ya su pensión y aún así siguen ocupando estos curules o estos puestos en el gobierno, tanto en el distrito como a nivel nacional. La segunda pregunta que nos hacen ¿es conocedor de programas, entidades o personas que promuevan la formación continua de docentes? ¿Cuáles son? ¿Qué beneficios aportan? ¿Cuáles son? ¿Qué beneficios aportan? Tengo conocimiento de algunos programas que se manejan por parte del Estado y otros que se manejan por entidades privadas, las cuales ayudan en estos cursos para que usted presente los concursos al mérito o estas vacantes que realiza el gobierno o el Estado, pero finalmente ninguno de estos cursos le certifica o le asegura a usted que usted pueda conseguir una vacante o uno de estos puestos. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo ve usted la privatización de la educación en Colombia? ¿Cree usted que es favorable y por qué? Bueno, sin duda la privatización de la educación en Colombia sería un daño terrible para muchísima gente. Aquí en Colombia, en este país, pues mucha gente no cuenta con el poder adquisitivo, el poder monetario para pagar una universidad privada, un colegio privado. Entonces, por ende, tenemos que seguir apoyando la educación pública. Es un derecho que nosotros debíamos tener y es algo que se debería expandir a muchos lugares de nuestro territorio nacional. Y la última pregunta que nos hacen en esta encuesta es, ¿cuál es la diferencia en cuanto al factor económico de formación y estabilidad laboral entre docentes del sector público y privado? Sin duda alguna, los docentes del sector público tienen muchos beneficios adicionales a los que no tienen los docentes del sector privado. Pues podemos mencionar algunos beneficios de ellos son las primas, los quinquenios, las vacaciones y pues lógicamente todo lo de seguridad social como es su EPS, su fondo de pensiones y demás. Hay muchos docentes de la parte privada que no cuentan con estos beneficios única y exclusivamente y hoy en día vemos como en muchísimas empresas se contrata a los docentes no solamente en educación sino en muchas áreas con contrato de prestación de servicios, el cual tiene un sueldo integral, no tiene ninguna remuneración al momento de terminar su contrato, no tienen prestaciones ni nada por este estilo. Entonces, sin duda, estar con el sector público es una gran ventaja para estos docentes. Fue un gusto, feliz noche. Mi nombre es Jonathan Torres González, tengo 24 años, tengo un año de experiencia en el sector docente, soy licenciado, trabajo en un colegio no oficial en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Pregunta número uno, ¿qué condiciones han cambiado para el concurso docente e ingreso al servicio? ¿Está usted de acuerdo con estas condiciones? Bueno, uno de los aspectos del concurso docente es que pues anteriormente para que un docente pudiera escalar en su escalafón docente tenía que por lo menos eh, haber dictado clases durante 14 años.
¿sí? Hoy en día por lo menos el docente ya puede escalar su escalafón, puede ir avanzando a medida de que va obteniendo más estudios, ¿sí? Recordemos que los escalafones docentes primero es el normalista superior, luego viene el licenciado profesional y luego vienen los profesionales con maestrías, ¿sí? En esos escalafones, en esos rangos, pues a medida de que el docente tiene un rango más alto, asimismo pues va a ganar monetariamente. Pregunta número 2. ¿Es conocedor de programas, entidades o personas que promuevan la formación continua de docentes? ¿Cuáles son? ¿Qué beneficios le aporta? Bueno, pues estas entidades son entidades de educación superior, es decir, universidades, ¿sí? Podemos conocer como la Universidad Uniminuto, que brinda formación en maestrías, ¿sí? También tengo conocimiento de la Universidad Javeriana, que también forma a docentes para que hagan sus maestrías. Otra instituto también que forma docentes es el grupo GEAR. Este grupo o esta institución forma a los docentes para que puedan pasar las pruebas que le hacen a los docentes, es decir, el concurso docente, para que puedan dictar clases en la educación, eh, en la educación pública, ¿sí? Para poder pasar estas pruebas del concurso docente, el docente tiene que por lo menos tener de puntaje entre 60 y el 70%. Pregunta número 3. ¿Cómo ve usted la privatización de la educación en Colombia? ¿Cree usted que es favorable? ¿Por qué? La privatización de la educación en Colombia yo la veo favorable, ¿sí? Ya que pues la educación, si estamos hablando de a nivel superior, la educación tiene que ser autosostenible, ¿sí? Porque pues el Estado no puede sacar todo este dinero, todos estos montos para darle educación a todos los colombianos, ¿sí? Tiene que ser una educación autosostenible, ¿sí? Eh, Porque pues estos entes necesitan también, por ejemplo, pagarle eh, al personal del aseo, ¿sí? Necesitan pagarle al personal administrativo y al personal docente, por supuesto, ¿sí? Y estos recursos pues deberían salir de los estudiantes, por eso debe ser una educación autosostenible, ¿sí? Pero no pueden ser precios extremadamente elevados porque pues un colombiano que no tenga que no cuente con un empleo, ¿sí? O un empleo estable, pues no se le va a hacer complicado acceder a la educación. Pero si estamos hablando ya en cuanto a la educación básica primaria, ¿sí? Esta educación sí debe de ser, a mi juicio, debe ser una educación gratuita, ¿sí? Ya que pues muchas de estas personas, pues por lo menos los que viven en el área rural, no cuentan eh, con el aspecto monetario para pagar un ente educativo, ¿sí? Y esta educación también es muy importante, ya que pues aquí es donde el niño va a aprender en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, modales, va a aprender aspectos morales, ¿sí? Entonces esta educación sí eh, no debería ser privatizada. Pregunta número 4. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al factor económico de formación y estabilidad laboral entre docentes del sector público y privado? Bueno, una de las diferencias en cuanto al sector privado es que, pues en el sector privado, tú trabajas, el mes que tú trabajas, pues ese mes tú ganas, ¿sí? Pero ya los meses que no trabajas, por ejemplo, el mes de diciembre o el mes de enero, pues esos 2 meses no vas a recibir un pago monetario, ¿sí? En cambio, pues a la diferencia del sector público, pues tú vas a recibir el pago monetario los 12 meses del año, ¿sí? ¿Y qué le toca hacer a ese docente en esos 2 meses? Pues vivir de los ahorros o tener otra fuente de ingreso,
¿sí? Como por lo menos lo que está pasando en mi caso en este momento, que por lo menos mi contrato empieza el 1 de febrero y se acaba el 30 de noviembre, ¿sí? Es decir, que yo en esos meses que no contabilicé, pues esos meses yo no recibo ningún aspecto monetario y me toca ponerme a hacer eh, otra cosa.